Cordial saludo. Soy Úrsula Rodríguez Caraballo, estudiante de doctorado en Ciencia de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. El video en reproducción hace referencia a lo que significa cultura organizacional, el cual será abordado desde los planteamientos de los fundamentos teóricos que definen la cultura y la estrategia, expresados por Méndez en 2020. A manera de introducción, pues se hace referencia al hecho de que, dado los retos y las exigencias que demanda el mercado tras la generación de la globalización, las organizaciones se han visto en la necesidad de generar herramientas con las cuales puedan subsistir y alcanzar ventajas competitivas tras la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes. El término estrategia tiene su origen en Grecia y etimológicamente proviene de la palabra stratos, que significa ejército, y agein, que significa guiar o dirigir. Por ello, entonces, se establece el concepto de que la estrategia consiste en la capacidad o el arte de dirigir un proceso militar o una operación militar. A partir de estos planteamientos, entonces, cuando Sócrates hace referencia en la comparación referida a lo que es un general de guerra y un comerciante en un negocio, enfatizando entonces en que la estrategia es, de manera generalizada, un proceso de decisión organizacional sobre los objetivos, las metas y los recursos. A partir de este concepto, entonces, se pretende dejar en manifiesto que son muchísimas las perspectivas y las concepciones que el estado del arte plantea frente a lo que es el concepto de estrategia, y que por supuesto todo esto ha enriquecido el ámbito organizacional, donde autores como Bohm en los años 60, también el grupo Bose con su Voto Consulting en los años 60 hizo sus grandes aportaciones. De igual manera, en los años 60, Porter con su teoría sobre la competitividad. Asimismo, en los años 90, Midberg, y en el siglo XX hasta la actualidad, pues la estrategia y la perspectiva elaborada en Francia son pues muestras de cómo ha venido evolucionando y los aportes que se han venido dando a través de la historia, los cuales dejan claro, por supuesto, que no existe una definición única, puesto que marcan diferentes perspectivas, sin embargo, convergen en aspectos comunes. Otro concepto relacionado con la estrategia, pues establece además que es un ejercicio liderado por los directivos, donde además se exalta que la estrategia debe contribuir al crecimiento, a la rentabilidad, a la durabilidad de la organización. Por tanto, se constituye en una fórmula integral que marca los aspectos organizacionales de manera generalizada. En relación al término estrategia, pues el autor lo enmarca desde estos tres enfoques, donde el primero, que hace referencia a que los directivos responden a los cambios, pues aquí se enmarca la característica del entorno que se constituye, por supuesto, en la base para la formulación del planteamiento estratégico, de manera que ésta pueda contener el direccionamiento que establece el rumbo que debe de recorrer la institución para alcanzar su propósito. El segundo, pues que hace referencia a que la estrategia debe orientar a la organización a responder a las necesidades institucionales, puesto que su formulación debe contribuir a la determinación de las acciones, las tareas, las relaciones generales que se deben establecer para generar el cambio y, por supuesto, la rentabilidad organizacional. El tercer enfoque que el autor hace referencia se refiere a que la estrategia debe orientar a la organización a identificar oportunidades para obtener beneficios en su actuar. A partir de, por supuesto, de las líneas de acción enmarcadas en el planteamiento estratégico, la estrategia
formulada debe contribuir a satisfacer las necesidades y expectativas institucionales u organizacionales y específicamente las del cliente en pro de alcanzar valor, ventaja competitiva. Y para ello, por supuesto que se deben establecer las líneas de acción organizacional y determinar las actividades que generen valor a nivel organizacional. Asimismo, en lo que refiere a la estrategia, se plantean 6 elementos. Estos 6 elementos, donde el primero enfatiza en que la estrategia debe adaptarse a los cambios del entorno. La segunda hace referencia a que la estrategia tiene una visión a largo plazo, por supuesto, desde el hecho de que parte desde una visión, desde un planteamiento estratégico, por supuesto, tiene una perspectiva a largo plazo, define el negocio y crea valor, pues define una misión, una visión, unos objetivos y una meta que se constituyen en el planteamiento estratégico que guía el curso de la estrategia. El quinto elemento hace referencia a que el curso de acción y actividades que determina la institución deben generar cadena de valor. Y por último, pues se hace referencia a que la estrategia debe asignar y administrar los recursos de modo que la implementación de esta se constituya en un proceso de cambio al desarrollo de la tecnología, al ingreso de esta misma al mundo organizacional, de modo de que se pueda innovar y que propicie además el trabajo en equipo, que se cambien los viejos paradigmas, que se actúe y sea coherente con el planteamiento estratégico, además, de manera de que la estrategia coadyuve de manera generalizada hacia la rentabilidad, permanencia y beneficios de manera generalizada organizacional. Ahora vamos a enfatizar en el concepto cultura organizacional. Este concepto tiene diferentes posturas, al igual que el concepto estrategia, que el término estrategia, desde las diferentes disciplinas y desde las diferentes perspectivas de los autores que lo han estudiado. Y pues el término en el mundo organizacional converge de manera generalizada dentro de muchos aspectos donde, como aquí podemos ver, el concepto hace referencia a las ideologías, a las creencias, a las normas, los valores, los ritos y los símbolos que desde la perspectiva de Méndez es lo que obedece a una cultura organizacional. Asimismo, Pearson en 1999 planteó que la cultura organizacional identifica los sistemas sociales de las personalidades, de la cultura y los valores y significados compartidos en una organización. Y por último, Dulce pues planteó que la suma total de las creencias, los sentimientos y de los miembros de una sociedad y que por sí mismos forman sistemas. Entre los enfoques que enmarcan la cultura organizacional, encontramos inicialmente de que tiene sus orígenes en los procesos de interacción social y que además es una constitución social de la realidad, es una construcción social de la realidad. Los miembros de la organización lo construyen y es lo que determina el actuar y la forma de operar, los modos en cómo actúa, cómo se mueve una organización. También se establece entonces que es un sistema implícito e intangible de significados compartidos. Claro que sí, los significados compartidos dentro del contexto organizacional son los que hacen que las personas se muevan, actúen y los procesos se desarrollen de una manera determinada, donde se establecen entonces que los elementos de la cultura organizacional están enmarcados puesto de que desde el punto en que su apropiación, su desarrollo está direccionado al comportamiento y la interacción social. Este enfoque hace referencia a la relación entonces de las personas, a la estructura organizacional, al sistema cultural
y al clima organizacional mismo. El segundo elemento hace referencia a que la cultura organizacional debe propiciar identidad y cohesión. Aquí se enfatiza lo relacionado a las responsabilidades sociales, como creación de valor, asimismo la ética, los valores, la identidad, que generan entonces cohesión y consenso entre los miembros organizacionales. El tercer elemento hace referencia al factor de diferenciación. Este concepto hace referencia a los aspectos que comunes distinguen de manera particular a una organización de otra en relación a los valores, la ética, entre otros. El cuarto elemento hace referencia a las normas para la acción. Esta relación, pues, o este elemento hace referencia a las relaciones entre los miembros, que es y está enmarcado en su forma de actuar a nivel organizacional, lo cual plantea entonces la forma de cómo se mueven las organizaciones. De manera generalizada, para finalizar, se enfatiza en la relación que establece la estrategia para entonces comprender cómo esta impacta a nivel organizacional en la cultura organizacional de una institución, de una organización. En este sentido, teniendo en cuenta de que la cultura organizacional establece estos 4 enfoques, ahora vamos a observar o se va a observar sobre cómo estos 4 elementos que identifican la cultura organizacional son impactados a través de las estrategias planteadas. En este sentido, voy a hacer énfasis en uno de ellos, y es, por ejemplo, el hecho de que la estrategia encaminada a la visión de largo plazo, desde la consideración de el planteamiento estratégico, entonces, esta visión a largo plazo impacta en la cultura organizacional desde el momento en que es factor de diferenciación y además propicia la identidad y la cohesión organizacional. Asimismo, por ejemplo, la adaptación al cambio en el entorno impacta de manera organizacional en la cultura organizacional desde el preciso momento en que se convierte en factor de diferenciación. En lo que concierne a la estrategia que define el negocio y crea valor, impacta de manera organizacional desde el punto en que propicia la identidad y la cohesión. Asimismo, es factor de diferenciación, es decir, cómo esos 4 elementos que marcan la cultura organizacional son impactados de manera generalizada en cada uno de las estrategias enmarcadas a nivel organizacional para alcanzar el logro organizacional, los objetivos institucionales de manera concreta, de manera de que estas estrategias pues tengan repercusión en lo que se denomina la cultura organizacional, aspecto que por supuesto es particular a cada organización. Muchas gracias.